Buenas noches, qué hermoso poder, aunque sea desde casa, estar de vuelta a través del libro de Apocalipsis. Creo que ha sido una gran bendición el mes de misiones. Si no estuviste atento a las enseñanzas del mes de misiones, ya están en la página de Semilla, están en YouTube, puedes ahí checarlas y fueron de gran bendición. Gracias a Dios por aquellos que enseñaron y por lo que Dios nos estuvo hablando acerca de el llamado a través de todos estos personajes como Moisés o Abraham, Pablo, Pedro. Fue una gran bendición. Pero estamos de vuelta en Apocalipsis, nos quedamos en el capítulo 13 justo y bueno, lo digo de esta manera. Este es el capítulo probablemente más controvertido de todo el libro de Apocalipsis. Es justo el capítulo donde aparece la marca de la bestia. Y probablemente sea el capítulo que más esperamos que se explique cuando estamos en un estudio de Apocalipsis. Pero antes de eso, yo quisiera orar y poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de poder enseñar tu palabra aún en medio de lo que estamos viviendo en este tiempo. Ha sido muy bueno, Señor. Y te ruego, Señor, por cada hogar que está conectado, escuchando la enseñanza, que tú puedas hablarles, traerles consuelo, ánimo, esperanza, y también, Señor, puedas confrontarnos por medio de tu palabra. Te doy gracias por todo esto, en tu querido nombre, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acompáñame ahí en tu casa, abre tu Biblia en Apocalipsis 13. En el tiempo en el tiempo del nazismo en Alemania, el tiempo donde los nazis estaban en el poder, había un refugio cristiano, el refugio de Betel, y un hombre, Friedrich von Schwieselfing, él estaba encargado de ese refugio. Era un refugio para personas que padecían de enfermedades, como enfermedades mentales. Y Dietrich Bonhoeffer, un teólogo, un cristiano, que es de estos héroes de la fe. Puedes leer la biografía de Dietrich Bonhoeffer que escribió Eric Metaxas. Es una gran biografía, muy bella. Seguro lo vas a encontrar en forma digital en Amazon o en alguna plataforma digital. Y él describe este paralelo que había entre el dominio de los nazis y su parodia acerca del poder. Esta parodia del poder en donde el mito de los nazis se centraba en la superioridad de una raza, el deshacerse de los que eran vulnerables, y Dietrich lo pone como una parodia de poder frente a este pedacito del cielo, como lo veía él, a Betel, en donde se valoraban a los vulnerables, se les protegía, se les amaba, se les cuidaba. Incluso los vulnerables se les ponía por encima de los demás, a diferencia de esta parodia de poder que había fuera de este refugio. Y eso es interesante, porque es como si este pequeño lugar había verdadero poder en aquellos que cuidaban y amaban de los vulnerables frente a una parodia de poder. Ahora, ¿por qué saco a colación esto respecto a Apocalipsis 13? Porque si hay una palabra que puede definir Apocalipsis 13 es parodia. Lo que vemos en Apocalipsis 13 es una parodia de poder, una parodia del supuesto ideal humano, una parodia incluso de la Trinidad y de Cristo, algo que es falso frente a quien verdaderamente es el Cordero que ha vencido, frente a los creyentes que tienen la victoria en lo que dice Apocalipsis 13, la paciencia de los santos. Entonces creo que este capítulo, lejos de satisfacer nuestra curiosidad por tratar de hallar el número del 666, creo que más bien quiere ir más allá y mostrarnos este contraste entre el mundo y el diablo y su parodia de poder, y aquellos que confiamos en Dios y que llevamos la identidad del Padre.
Así que vamos a leer el verso 1 del capítulo 13. Dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Ok, qué extraño capítulo, ¿verdad? Ve una bestia con cuernos y semejante a un oso y boca de león. Una quimera, ¿verdad? Qué extraña bestia. Bueno, antes de explicar esta porción, esto que acabamos de leer en estos primeros 4 versículos, yo quiero recordarte un par de cosas acerca de Apocalipsis. Digámoslo, los básicos de Apocalipsis. Y empezando por qué clase de libro es este. Solo quiero recordar 2 cosas. Apocalipsis es una profecía. ¿Y qué significa esto? Cuando Juan llama a Apocalipsis una profecía, significa que debemos considerar el libro de Apocalipsis a la luz de la Biblia, a la luz de los profetas, a la luz de las demás enseñanzas de la historia bíblica. Es decir, Apocalipsis muestra el clímax de todas las promesas y esperanzas que aparecen en el Antiguo Testamento. De hecho, no hay libro de la Biblia que tenga tantas citas, déjeme decirlo nuevamente. No hay libro del Nuevo Testamento que tenga tantas citas del Antiguo Testamento, quizás el segundo sería Hebreos, como Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto? Que debo leer Apocalipsis y todas estas visiones e imágenes a la luz de aquellos pasajes del Antiguo Testamento a los que hacen referencia. Por eso Apocalipsis no es un código secreto para descifrar los secretos de la historia. Más bien, Apocalipsis está en línea con la historia bíblica, es el clímax de la historia bíblica. Y por eso las mejores interpretaciones del libro de Apocalipsis son aquellas que toman en cuenta el Antiguo Testamento y la historia bíblica en general. Por otro lado, Apocalipsis es Apocalipsis, es decir, es literatura apocalíptica. La palabra Apocalipsis significa revelación. Esto es muy importante. Apocalipsis no significa el fin del mundo. Es decir, cuando hablamos de Apocalipsis, ¿a poco no? ¿Qué viene a nuestra mente? Películas de un futuro post-apocalíptico, ¿verdad? Hablamos del fin del mundo. Así que Apocalipsis no significa fin del mundo, aunque puede mostrarnos lo que sucederá en el clímax de la historia, o puede revelarnos el fin del mundo, pero no significa fin del mundo. De hecho, la palabra Apocalipsis es una palabra del griego que significa o se traduce revelación. Es revelar algo que estaba oculto o no era tan claro. Podríamos verlo de esta manera. Es como quitar la cortina para revelar algo y ver lo que hay detrás de la cortina. Ver las cosas como son realmente. Es interesante que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el pasaje donde Jesús tiene esta confrontación con los líderes religiosos, y a pesar de que han visto todos los milagros y las señales que ha hecho Jesús, no creen que Él es el Mesías. Y de esa manera Jesús, al retirarse de estos líderes religiosos, Él ora y da gracias a Dios porque Dios ha ocultado estas cosas de los sabios y se la ha revelado a los pequeñitos, hablando por ejemplo de los discípulos. Esa palabra revelar es de hecho la palabra Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, aunque los líderes religiosos no pudieron ver con claridad quién era Jesús por sus corazones duros, estos discípulos, estos pequeñitos, habían visto quién es Jesús porque el Padre se los había revelado. Esto es lo que es Apocalipsis. Es una revelación. Así que el libro entero de Apocalipsis es una revelación celestial. Jesús nos está revelando quién es Él, pero también nos está revelando
el propósito de Dios en la historia. Es decir, para hacerlo más sencillo, un apocalipsis o el apocalipsis es ver las cosas como Dios las ve. Es la perspectiva de Dios. Y esta perspectiva solo la podemos tener a través de una revelación. Esto es Apocalipsis. En conclusión, por medio de las visiones que Juan tuvo y que se describen en el libro de Apocalipsis, se nos está dando a conocer la perspectiva celestial acerca de la historia, para que podamos interpretar el presente a la luz de la conclusión de la historia. Esto es Apocalipsis. Así que, ¿cuál es el gran mensaje que se nos está dando a conocer? ¿Cuál es la perspectiva divina? ¿Qué es lo que Dios nos está revelando? Esta es la gran afirmación de Apocalipsis. Ahí te va. Dios ha inaugurado su reino por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, quien venció precisamente a través de su muerte. Su muerte en la cruz, por lo tanto, no fue su derrota. De hecho, fue su entronización y su victoria sobre el mal, el pecado y el mundo. Y por lo tanto, Jesús un día volverá y restaurará todas las cosas en una nueva creación que llama la Biblia cielos nuevos y tierra nueva donde moren la justicia. De hecho, a nosotros nos encanta hablar del fin del mundo, pero la palabra que Jesús usó, como señala Timaki, un erudito del Nuevo Testamento, cuando Jesús habló acerca del fin del mundo, de hecho le llamó la renovación de todas las cosas. Eso es lo que dice en Mateo. Cuando le preguntan acerca del fin del mundo, Jesús dice, cuando venga la renovación de todas las cosas. Así que en realidad el fin de la historia, el clímax de la historia es la renovación de todas las cosas, cuando Dios traiga cielos nuevos y tierra nueva donde moren la justicia. Entonces, este es el mensaje para nosotros. Todas las generaciones de cristianos somos exhortados a permanecer fieles y a seguir al Señor a la luz de que sabemos el clímax de la historia, que Jesús ha vencido y que restaurará todas las cosas. ¿No te parece que este es el gran mensaje de Apocalipsis? ¿Cuánto consuelo y cuánta esperanza nos trae este libro? Ahora sí, desde este marco, y que hemos retomado un poquito después de que tuvimos un mes de descanso, creo que podemos entender bien este capítulo. Así que el capítulo 13 se encuentra dentro de una sección, desde el capítulo 12 al 15, que podríamos unificar bajo la frase grandes señales. Y se encuentra dentro de la séptima trompeta y la última serie de juicios, los 7 tazones. En Apocalipsis hay 3 series de juicios. Están las 7 copas, las 7 trompetas y los 7 tazones. Y dentro de estas series de juicios hay intermedios en la historia donde se nos explica a mayor profundidad qué es lo que Dios está haciendo a través de estos juicios en los que Él está estableciendo su reino. Bueno, del 12 al 15 es de estos intermedios, donde hay varias señales, varias visiones que Juan tiene y en los que se está profundizando en el mensaje de Apocalipsis. El capítulo 12, lo último que vimos en el capítulo 12, es esta visión donde Juan ve a una mujer, a su hijo y su descendencia y el dragón. Y vimos que esto es retomar la historia bíblica de Génesis, esta antigua batalla desde Génesis y cómo la mujer representa evidentemente a Israel y este niño representa a Cristo que recibe el reino de todas las cosas y este dragón representa a Satanás. Así que en Apocalipsis 12 hay una gran batalla en el cielo en donde el dragón es expulsado y ahora desciende a la tierra para seguir persiguiendo a la descendencia de la mujer, los creyentes del tiempo futuro de Apocalipsis. Capítulo 13 nos muestra cómo el dragón va a perseguir a la descendencia de la mujer, pero a través de sus sirvientes, el falso profeta y el anticristo, y lo hará a través de opresión económica, política y religiosa. Ok, muy larga esta introducción, pero creo que eso nos va a ayudar a entender
más acerca del capítulo 13 de Apocalipsis. Si en algo te puede ayudar otro libro de la Biblia que puedes leer para entender más este capítulo, dos libros que creo son muy importantes leer. Segunda de Tesalonicenses y Daniel capítulo 13. Son 2 libros muy importantes. Muy bien, en el verso 1 al 4 del capítulo 13 aparece esta primera bestia y se nos da una descripción de esta bestia. En el verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar, dando a entender que Juan está en esta especie de playa. Pero en algunos manuscritos antiguos se registra: se paró sobre la arena, en lugar de me paré sobre la arena. Es más probable que se esté hablando del dragón y no de Juan. Así que lo leeríamos de esta manera: se paró sobre la arena del mar y subió del mar una bestia. Ahora, la arena podría representar a todas las naciones, porque en este pasaje vemos que esta bestia va a ejercer autoridad sobre todas las naciones. Ahora, ¿recuerdas que te mencioné la importancia del capítulo 7 de Daniel? En el capítulo 7 de Daniel aparecen 4 bestias que representan 4 reinos. Y la cuarta bestia es la más terrible de todas. De hecho, de esta bestia salen cuernos que representan 10 reyes. Y uno de estos cuernos que sobresale es un cuerno del que se escuchan blasfemias. ¿Qué blasfemias? La blasfemia es que este cuerno, que representa un rey, se exalta por encima de Dios, se considera Dios mismo. Ahora, en Apocalipsis no aparecen 4 bestias, sino se combinan todas estas bestias en una sola. Y de la misma manera es una bestia que recibe autoridad. Y mira el verso 5 que no leí, pero en el verso 5 dice: también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que esto es 3 años y medio, que está relacionado también con Daniel 7. Así que en este capítulo estamos viendo a esta superbestia y estos cuernos que representan autoridad y esta blasfemia. Esta bestia se considera Dios, se exalta a sí mismo por encima de Dios. Esta es la gran blasfemia de esta bestia. Pero también se nos dice que esta bestia recibe una herida mortal. Eso dice el verso 3. Es herido y es sanado, y todos se maravillan de esta bestia, de manera que en el verso 4 se nos dice que adoran tanto al dragón, que quien está detrás de esta bestia, y también adoran a la bestia. Ahora, nota la pregunta que termina en el versículo 3. ¿Quién como la bestia y quién podría luchar contra ella? ¿No te parece una parodia? Claro, es una parodia. Porque mientras toda esta multitud está asombrada por el poder de la bestia, este poder en realidad es falso, es una parodia. En el libro de Apocalipsis encontramos varios himnos que exaltan al único que podemos decir: ¿quién como Dios? ¿Quién como aquel que creó todas las cosas y que sus juicios son justos? Y el Cordero que ha vencido. Así que esta bestia es una imitación, es una parodia. Y su blasfemia es que trata de tomar el lugar de Dios. Ahora, ¿por qué todos estos cuernos? Porque representan a esta bestia y su, digámoslo así, la plenitud de su poder que va a ejercer en el mundo, pero también la plenitud de blasfemia. Es la blasfemia de blasfemias, que se exalta por encima de Dios, y a través de exaltarse por encima de Dios va a buscar oprimir al mundo. Esta bestia, por lo tanto, que recibe poder del dragón, podríamos identificarla como lo llamamos en otros pasajes, el anticristo. Esta bestia es el anticristo. Va a personificar el poder del dragón y la rebelión del mundo, y va a exaltarse por encima de Dios. Ahora, ¿qué más nos dice Apocalipsis 13 de este personaje?
Bueno, ya leímos en el verso 5 que tiene cierto tiempo limitado para actuar, y también vimos que se exalta por encima de Dios. Pero dice el verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Una vez más vemos que esta bestia, el anticristo, recibe autoridad, y ahora recibe autoridad, dice, para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es una referencia a Daniel capítulo 7. En el contexto de Daniel, ¿te acuerdas de estas 4 bestias? La última bestia es un reino que va a perseguir a Israel, que lo va a vencer y que lo va a derrotar, pero que al final Dios va a juzgar a esa bestia, la va a destruir, va a restaurar a su pueblo, y por fin su pueblo, los santos, van a heredar el reino de Dios. Así que en el contexto de Daniel, todas estas bestias representan reinos rebeldes, idólatras, arrogantes, y el último es un superreino arrogante y terrible. Se exalta por encima de Dios, persigue al pueblo de Dios, pero Dios lo vence y su pueblo es exaltado junto con una figura que en el libro de Daniel 7 aparece como el Hijo del Hombre, quien recibe el reino de toda la tierra, el reino y la autoridad sobre todas las naciones. Ahora detente un minuto. Piensa en cómo a oídos de los primeros lectores, de la primera audiencia, Juan y las 7 iglesias a quienes envió esta carta. En el primer siglo, los cristianos en ese momento estaban siendo perseguidos por Domiciano. Domiciano había exigido adoración a su persona, se había impuesto el culto imperial y el ofrecer incienso al emperador para reconocer tu lealtad a Roma. Y Domiciano perseguía a los cristianos. De hecho, Juan el apóstol fue exiliado a la isla de Patmos, donde tuvo esta visión durante ese tiempo. Ellos están leyendo todas estas historias y estas visiones celestiales, y en su propio contexto están entendiendo algo. Claro, ¿quién está detrás de Domiciano? Este rey que se exalta por encima de Dios y persigue a su pueblo. ¿Quién es? ¿Quién está detrás? Es un tipo de la bestia, y es Satanás quien está detrás de esta persecución. Y te imaginas los cristianos del primer siglo que están siendo literal apaleados, están sufriendo. Podrían estarse preguntando, ¿y dónde está el reino de Dios? ¿Y por qué Cristo no ha regresado y ha traído total victoria? Y están leyendo estas historias y están acordándose, claro, esta derrota es aparente, es temporal, por decirlo así. Parece que está ganando el dragón. Se le dio autoridad para vencer a los santos, pero en realidad Jesús ha vencido, y un día volverá y establecerá su reino definitivo. Ahora, ojo, no estoy diciendo que Apocalipsis se cumplió en ese momento. Lo que estoy diciendo es que Apocalipsis es una visión celestial. ¿Te acuerdas? Es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y por eso este libro, que habla acerca de lo que sucederá en el clímax de la historia, se convierte en los lentes por los cuales podemos ver cada generación en la historia cristiana, y trae consuelo y esperanza. Dios les está mostrando lo que sucederá al final a estos cristianos, para que ellos puedan tener consuelo y puedan ver las cosas que están viviendo desde el punto de vista de Dios. De hecho, sigamos leyendo el verso 9 y veamos cómo esto se hace todavía más claro. Ojo, antes de continuar quisiera recordarte algo. ¿Leíste esto del verso 7? Que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
¿Dónde hemos leído eso en Apocalipsis? Pues en Apocalipsis 4 y 5, ¿recuerdas? Donde toda lengua, tribu y nación están adorando a Dios y al Cordero. Esto es una parodia. Son todas estas personas que van a adorar a la bestia. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida y van a adorar a la bestia y su parodia de poder. Pero eso es solamente una parodia. Mientras que en el capítulo 4 y 5 vemos al verdadero Dios y al Cordero y aquellas naciones de los que han sido redimidos adorando a Dios. Creo que hay un contraste aquí importante. Entonces mira el verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, en cautividad. Si alguno mata a espada ha de ser muerto. Y mira esto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que, qué interesante que Daniel sea el contexto de este pasaje. Porque en la historia de Daniel vemos precisamente la Babilonia de ese tiempo y sus reyes exaltándose por encima de Dios. Y vemos la opresión hacia el pueblo de Dios en ese momento. Pero ¿no está Daniel lleno de historias de fidelidad y de paciencia? Recuerda a Daniel en el foso de los leones. Recuerda a los amigos de Daniel no rindiéndose a la estatua de Nabucodonosor, sino siendo fieles al Señor y sufriendo y aún así protegidos por el Señor en ese momento. ¿No traerían consuelo esas historias a los cristianos que estaban leyendo Apocalipsis en ese momento? ¿No traen consuelo a nuestros corazones también? Date cuenta, aquí está la parodia de poder que representa la bestia y el dragón versus el verdadero poder del Cordero. ¿Cómo venció el Cordero? ¿Cómo venció Jesús? A través de su muerte y de su sufrimiento. ¿Cómo vencerán los creyentes de ese tiempo? A través de la paciencia y el sufrimiento. ¿Cómo vencemos los creyentes a lo largo de toda la historia? A través de la fe y la paciencia. Esa es la manera en la que resistimos al dragón y la bestia y su parodia de poder. Esa es la manera en la que vencemos, a través de la paciencia y de la esperanza en el Señor. Así que los creyentes del primer siglo que enfrentaban una persecución bajo el emperador entendieron que en ese momento el dragón o Satanás era la realidad detrás de esa persecución del imperio romano contra los cristianos y que su derrota aparente en realidad estaba convirtiéndose en su victoria, como su Señor venció a través de su muerte. La fe y la paciencia de los santos. Más adelante volvemos a esto porque creo que de eso trata lo que hoy el Señor quiere hablarnos. Ahora en el verso 11 aparece otra bestia, emerge otra bestia. Dice el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. ¿Te suena a parodia? Pero hablaba como dragón. Este pasaje está lleno de parodias. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora la imagen que aparece en este momento corresponde con el capítulo 8 de Daniel, donde aparece este carnero con cuernos. A este personaje lo conocemos como el falso profeta. Entonces tenemos al dragón, quien está dando autoridad a la bestia o el anticristo, pero también al falso profeta. Parece cordero, pero habla como dragón. Y su labor es llamar la atención hacia la bestia y engañar a las personas para que crean en la bestia. Ahora es interesante porque precisamente de esto trata una parodia. Esto es un engaño. En 2 de Tesalonicenses, que es el libro que te súper recomiendo que terminando esta enseñanza vayas y leas este libro,
Y te puedo dejar una tarea. Si lo puedes leer en la NTV, va a ser muy padre. Creo que te va a aclarar mucho de este capítulo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, 9 al 12, Pablo habla acerca del engaño que vendrá cuando se manifieste el anticristo en el final. Y dice de esta manera: el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará, pero mira quiénes: a los que se pierden por haber negado amar la verdad y así ser salvos. Esto es importante. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en amar el mal. Qué interesante, porque en el capítulo 13, ¿recuerdas? Todas estas personas que dicen: ¿quién puede con la bestia y su poder? Y luego adoran a la bestia y al dragón, y nos dice quiénes son: los que no están escritos en el libro de la vida. Vendrá el engaño a quienes quieren ser engañados y no quieren creer en el testimonio de Jesús y la verdad, y se deleitan en la mentira. Así que la bestia y el falso profeta reciben su autoridad y su inspiración de Satanás o el dragón, y veremos cómo van a perseguir a los santos de ese tiempo a través de el poder político, económico y religioso, que esto es lo que representa la marca de la bestia, o el falso profeta que a través de engaños llamará la atención hacia la bestia. Entonces sigamos leyendo. Dice el verso número 13. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, opresión política, religiosa y ahora económica. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, esta es la manera en la que el dragón va a través de la bestia y el falso profeta ejercer autoridad para oprimir en el ámbito político, económico y religioso. Ahora esto es importante. En el tiempo de Juan, o sea, para los primeros lectores, ¿qué significaría este pasaje? Bueno, ¿te acuerdas de Domiciano y su persecución? Su persecución también era religiosa, económica y política, y estaba conectada con el culto imperial. De hecho, en todos los años de persecución de los primeros 4 siglos de la historia cristiana, a partir de Nerón, que se hace oficial la persecución, hasta el 311, todos esos años, digamos, no sin parar, pero sí por olas, hubo persecución en el ámbito económico, religioso y político. Bueno, el culto imperial, el emperador clamaba que su origen era divino y que se le debía adorar. Incluso las monedas romanas promovían esta imposición del imperio. Ellos daban su aprobación en lo político y económico, es decir, ellos determinaban lo correcto y lo incorrecto, como si fueran Dios. Y si no estabas de acuerdo con el imperio, si no adorabas al emperador, si no ofrecías incienso al emperador, eras considerado un enemigo, desleal. De hecho, los grandes gremios comerciales el culto imperial era muy fuerte en Asia Menor, donde estaban estas iglesias. Para poder trabajar, para pertenecer a un gremio comercial y trabajar, tenías que ofrecer incienso tanto al emperador como a los dioses patronales de estos gremios. Entonces, se te perseguía, se te oprimía económicamente, religiosamente, políticamente,
y los cristianos sufrieron mucho en este tiempo. Entonces creo que ya nos estamos dando cuenta hacia dónde va este asunto de la marca de la bestia. Déjame terminar de leer el verso 18. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Creo que no hay versículo de la Biblia más controversial que este versículo. Creo que es uno de los versículos que más llaman la atención en nuestra cultura y que quisiéramos una explicación. Y de hecho es el versículo de los que más han salido interpretaciones y explicaciones para tratar de entender qué significa este número 666. Recientemente el pastor Ibert nos invitó a los alumnos de la primera generación del Instituto Bíblico a hablar en el programa que tiene en YouTube, el Piscolabis, como él le llama. Y recordando mis años en la primera generación, recordábamos cómo pues hacíamos bromas de este número y decíamos: si te toca el 333, pues eres medio bestia, ¿no? Y si te toca el 999, pues eres bien bestia, ¿no? Y simplemente hacíamos bromas acerca de esto. Me toca enseñar hechos en el grupo de jóvenes, y recientemente que estaba estudiando en un comentario, justo estaba en la página 666 del comentario. Entonces decía: Señor, creo que me estás diciendo que cierre este libro y no lo estudie más. No, es broma. Pero, ¿qué significa esto del 666? ¿A qué hace referencia el 666? Ok. De las varias interpretaciones que hay sobre el 666, una de ellas es la famosa gematría. Bueno, ¿qué es la gematría? En el mundo antiguo, las letras tenían un valor numérico, de manera que podía sustituir las letras por números y viceversa, los números por letras. Las letras tenían un valor numérico asignado. Y esto es verdad tanto del hebreo como del griego. Entonces, la gematría se utilizaba en el mundo antiguo como una especie de código, de manera que algunos han tratado de descifrar el código del 666. Así que algunos teólogos dicen que el 666 es el número de Nerón, tanto en hebreo como en griego. Ok, tiene algo de crédito, pero el problema con la gematría es que en realidad puede ser que encaje casi cualquier nombre en el 666. Así que han encajado el nombre de Hitler, el de Nerón y el de otros. Así que quizás, aunque tiene cierto crédito, no lo tomaría yo como 100% la interpretación del 666. Hay otras interpretaciones más modernas que tienen que ver con teorías de conspiración, pero creo yo, como dije en un principio, que las mejores interpretaciones son aquellas que toman en cuenta, dijimos, el Antiguo Testamento y la historia bíblica. Y dijimos que este pasaje está lleno de parodias, ¿verdad? Parece una parodia de la Trinidad: el dragón, el falso profeta y la bestia. Hay una parodia de este supuesto reino de todas las Naciones Unidas, ¿verdad? Y el dragón gobernando sobre toda tribu, lengua y nación. Hay una parodia del verdadero poder. Y ahora creo que hay una parodia de el Shema en el Antiguo Testamento. Este sería como una especie de anti-Shema. ¿Qué es el Shema? Y esto es lo que creo yo a lo que hace referencia el 666. El Shema era la famosa oración de lealtad que aparece en el Pentateuco. Simbólicamente, los judíos tenían que llevar la ley como una señal en su frente y en su mano. Es lo que conocemos como las filacterias, donde literalmente algunos se ponían unas cajitas en sus vestimentas para decir que llevaban la ley de Dios en la mente y la tenían presente. Por ejemplo, Éxodo 13, 8 al 9 dice así: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto, y será para ustedes una marca distintiva en la mano y en la frente,
que les hará recordar que la ley del Señor tiene que estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Entonces el Shema era una oración de lealtad, y el llevar la ley simbólicamente en la mano y en la frente representaba pertenencia, lealtad, absoluta devoción. Entonces, este anti-Shema literalmente es lealtad a la bestia y adoración a la bestia. Recuerda, este número tiene que ver con el nombre de la bestia. Y recuerdas que el nombre de la bestia es blasfemia. ¿Cuál es esa blasfemia? Su afirmación de que está por encima de Dios y que ha recibido el derecho supuestamente divino para gobernar. Así que la marca de la bestia implica aceptar la afirmación de la bestia sobre que está por encima de Dios y que tiene el derecho a gobernar sobre todos. Habla de compromiso, de adoración, de lealtad. De hecho, esto es interesante. Otra versión de este pasaje traduce el pasaje así. Hablo del verso 18. El que presuma de sabio, pruebe el descifrar el número de la bestia. Y mira esto, dice que es cifra humana. Eso es muy interesante. Porque dice ahí, en la Reina Valera, el número de la bestia es número de hombre. Pero en el griego aquí la palabra hombre es antropos, que se puede traducir como humanidad. Es decir, el número de la bestia es el número de, o se puede traducir como de un humano o como de la humanidad. El número de la bestia es el número de la humanidad. Ahora, esto es muy, muy importante y muy interesante. Y creo que este es el meollo de, bueno, déjame ponerlo así. Creo que es, quiero decir, es una mejor interpretación que aquellas que se alejan del contexto bíblico. Si este pasaje trata de una parodia, y por decirlo así, el número 777, representa a Dios y su plenitud de poder, ¿cuál sería la parodia? 666 es el número de la humanidad, pero de la humanidad rebelde, que se pone por encima de Dios, que se considera Dios mismo y decide el bien y el mal a su manera. Entonces, los seres humanos fuimos creados por Dios. ¿Para qué tarea? ¿Qué significa llevar la imagen de Dios? Fuimos creados para gobernar con Dios, para reflejar a Dios, para gobernar en una relación de compañerismo con Dios y bajo la definición de Dios de lo que es bueno y malo. Pero en la historia de Génesis, ¿qué sucede? El ser humano cree en la mentira del dragón, de la serpiente antigua, y se rebela contra Dios y trata de ser su propio Dios, definiendo él mismo qué está bien y qué está mal. Y entonces toda la historia humana es una historia de los seres humanos gobernando a su manera, en esta parodia de poder, bajo la influencia del pecado, y donde Satanás, a través del pecado y la rebelión humana, opera en el mundo. Es decir, los seres humanos y los gobiernos se convierten en bestias cuando, en lugar de reconocer a Dios y su reino, tratan de ser su propio Dios y definir el bien y el mal por ellos mismos. Así que Apocalipsis 3 está describiendo cómo el anticristo será una persona que va a personificar plenamente la rebelión humana. Es el 666, ¿me explico? Es la personificación de todo lo malo y rebelde de los seres humanos, levantando su puño contra Dios. Mira entonces el contraste. Solo lo voy a leer, y estamos ya por terminar, pero mira el contraste con Apocalipsis 14, 1 al 5. Mira la diferencia con aquellos que adoran a Dios y al Cordero. Aparecen una vez más los 144,000 y dice el verso 1: Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con el 144,000 que tenían, mira esto, el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Identidad,
pertenencia, adoración, lealtad. Creo que de esto trata el 666. Así que no tengas temor, hermano. No es un sello que te van a poner en el cuerpo, no es en realidad una especie de chip digital. No es eso. Ahora, ojo, no estoy diciendo que la tecnología no pueda ser ocupada para el mal. De hecho, en la historia humana, precisamente Satanás opera y amplifica el pecado y la rebelión humana. Y la tecnología puede ser usada para oprimir, explotar y rebelarse contra Dios, definitivamente. Pero lo que trato de decir es que el 666 en sí no es eso, sino más bien habla de esta realidad de una humanidad caída y rebelde y que un día será personificada en una persona que conocemos como la bestia o el anticristo. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver este capítulo para nosotros? Déjame terminar el día de hoy meditando en lo siguiente. Creo que hay algunas cosas que podemos meditar. Número 1, la bestia y su parodia de poder. Vimos que la bestia obtiene su autoridad del dragón y hace ejercicio de su autoridad, ¿verdad? El dragón opera a través de los gobiernos humanos, se opone al reino de Dios, corrompe a las naciones. Esa es la realidad de la historia humana. Y eso es lo fuerte de que tanto Daniel y Apocalipsis describa a los gobiernos humanos como bestias salvajes que se exaltan por encima de Dios. ¿Sabes? ¿Recuerdas que dijimos que ese Apocalipsis es ver las cosas como Dios las ve? Dios nos está mostrando su perspectiva de la humanidad y de la historia humana a la luz de lo que sucederá al final. Así que los seres humanos fuimos creados para gobernar con Dios. Pero cuando nos alejamos de Dios, cuando entró el pecado y la rebelión, los seres humanos, lejos de ser humanos en el sentido bíblico, se convierten en bestias con prácticas inhumanas, exaltándose por encima de Dios, definiendo el bien y el mal a su manera, no reconociendo a Dios y a su reino, levantando su puño contra Dios. Pero el capítulo 13 nos dice que Dios no va a permitir que esto sea para siempre, sino que un día en este gran reino y en esta bestia que va a personificar toda la maldad y violencia y arrogancia y egoísmos humanos, Dios lo va a confrontar. Dios lo va a destruir para siempre. Por eso Apocalipsis no es la revelación del anticristo, es la revelación de Jesucristo y su victoria sobre el mal y sobre el pecado. Dios va a rescatar a los suyos. Dios va a establecer a su reino. Perdón, ¿lo dije bien? Creo que lo dije mal, lo repito. Dios va a establecer su reino. Esta es la esperanza para todos nosotros. Así que hay un sentido en el que la realidad del anticristo y la bestia están el día de hoy como estaban presentes en el tiempo de Juan. Por eso no deberíamos ver la profecía bíblica como si los profetas vieran una película, ¿sabes? No es la mejor manera de pensar en la profecía bíblica. La mejor manera de pensar en la profecía bíblica es, como los teólogos dicen, patrones que se repiten y que llegan a un clímax. Entonces, las profecías, por eso, tienen cumplimientos parciales que apuntan hacia un cumplimiento total en el clímax de la historia. Así que el dragón y la bestia tuvieron su personificación parcial en el tiempo de Juan y Domiciano. Y a lo largo de la historia esto se ha repetido, este patrón se ha repetido. Un día habrá una persona y un imperio que va a personificar de manera definitiva a la bestia y a su poder, y Dios en el clímax de la historia los derrotará para siempre. Así que, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a la realidad de que Dios nos muestra
que detrás del mundo y detrás de las realidades del mundo está esta inspiración satánica, detrás de las decisiones egoístas y el pecado y la rebelión. ¿Cuál es nuestra respuesta? Pues número uno, debemos reconocer la realidad del mal en el mundo, la realidad del pecado, la rebelión y la realidad de Satanás y su operación en el mundo. Pero entonces deberíamos rebelarnos a la autoridad, porque entendemos que detrás de muchas de las cosas que hay en el mundo está Satanás. Pues mira lo que dice Pablo acerca de nuestra respuesta a la autoridad. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, dice Romanos 13, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. La paciencia y la fe de los santos. Aquí es donde está la gran sabiduría de este capítulo. Como Daniel y sus amigos soportaron la Babilonia de su tiempo, y como un día en el futuro los santos que vivan estas cosas tendrán que soportar, así también los creyentes a lo largo de la historia debemos vivir en este mundo la paciencia y la fe de los santos. Jeremías le escribió una carta a los exiliados en Babilonia. Y lo que Dios les dijo a través de esta carta fue: edifiquen casas, esto es Jeremías 29, hagan planes para quedarse, planten huertos, coman del fruto que produzcan, cásense, tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde les envío. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esta es la resistencia, la paciencia de los santos. Somos llamados, como Daniel y sus amigos, a ser fieles en Babilonia. Se nos exhorta a través de estas historias a confiar en Dios y saber que un día Dios derrotará por fin al dragón y la bestia y establecerá su reino. Así que perseveremos, hermanos, seamos fieles al Señor, vivamos para Él el día de hoy, busquemos el bien y la misericordia del Señor. Esa es la manera de resistir. Como Daniel y sus amigos, estamos para servir a la autoridad. Pero si la autoridad un día nos pide que hagamos algo que va contra nuestro Señor, ¿qué haremos? Como Daniel y sus amigos, no te podemos obedecer en esto, porque nuestra fidelidad es principalmente al Señor. Haz lo que quieras con nuestras vidas. Así que solo déjame añadir una cosa. En esta pandemia ha habido mucha controversia al respecto de obedecer a la autoridad. Solo quiero decir algo claramente. No tiene nada que ver esta pandemia y las instrucciones de la autoridad con lo que estamos viendo con la marca de la bestia. Debes obedecer a tu autoridad, porque esa es la manera de dar un testimonio como cristianos. Estamos hablando de otra cosa. Eso no es persecución contra los cristianos. Pero si quizás en algún tiempo hay persecución, si quizás algo que involucra dejar nuestra lealtad al Señor y nuestra fidelidad al Señor, entonces sí, se nos exhorta a ser fieles y a perseverar en el Señor. Entonces, ¿por qué no oramos y damos gracias? Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por este tiempo que nos permites estar en tu palabra, gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu bondad. Señor, ayúdanos a reconocer que hoy tú nos has llamado a pertenecerte, Señor, a ser tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste de una vida de pecado y de muerte, Señor. Y ahora llevamos tu nombre, somos tuyos, Señor. Ayúdanos a resistir al pecado, ayúdanos a resistir la tentación de este mundo, Señor, para adorarte solamente a ti. Que nuestras vidas puedan ser luz en este tiempo que vivimos. Y te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén.